Hay un sentimiento general alrededor del mundo. Este es el siguiente. Occidente está en una profunda y macabra decadencia, pero en esta ocasión me centraré en la decadencia de los Estados Unidos. Una canción que ha sido, de hecho, utilizada para demostrar este sentimiento ha sido la canción Little Dark Age, utilizada principalmente por conservadores y reaccionarios. Se siente como si esta sería una era oscura dentro de la historia de nuestra civilización. La decadencia, como su nombre le indica, es el proceso por el cual una nación pasa por una serie de sucesos que la llevan a perder poder y vitalidad. Esto puede también ser extrapolado a muchísimas cosas, comunidades, empresas y en este caso, civilizaciones. En el caso de una civilización es siempre en términos relativos, es decir, en relación con la vara de poder de ese momento histórico. Puede que una civilización aumente su población, economía o ejército en términos absolutos, pero que se quede atrás en relación con el resto del mundo. Y esto es lo que está sucediendo con Occidente. Y aquí que uno debe hacer una diferencia entre crecimiento por inercia y crecimiento que puede ser respaldado a largo plazo. Periodos como la Roma del siglo II y de principios del siglo XX fueron periodos de un crecimiento importante, pero había dos cosas fundamentales. Primero, el sistema de esta nación perdía la necesidad de la vitalidad de un pueblo, es decir, anteriormente, pese al crecimiento por una forma del sistema y la fortaleza de la cosmovisión, llevaban a los individuos a autosuperarse y aumentar su vitalidad. Sumado a esto, tenía posibilidades de previsión a largo plazo. En cambio, cuando el sistema de la cosmovisión se debilitan y se pervierten, la gente sigue con un periodo de crecimiento donde no tiende a planificar a largo plazo y suele estancarse o decaer en su fortaleza anímica y espiritual. Esto se ve a la diferencia de la natalidad, por ejemplo, o los logros de una nación. Ahora, ¿por qué trata esto de Estados Unidos? Bueno, es extremadamente sencillo. Si bien hay otras culturas políticas las cuales son superiores a la estadounidense, los últimos años la anglosfera ha sido el centro de Occidente en términos de poder político. Ahora hay que destacar que el salto que hizo Estados Unidos fue brutal. Pasó de ser un grupo de colonias a ser en 1950 el país más importante del mundo. He intentado responder esto en distintos videos, pero como siempre está relacionado con una vitalidad importante, una población la cual está dispuesta a hacer grandes sacrificios, y algo muy importante, está el concepto del hombre que se hace a sí mismo, también llamado self-made man. El ideal de esta sociedad era la autonomía y la separación radical de una persona con el Estado, y su capacidad de adaptación en entornos complicados. Es por esto que Estados Unidos era una confederación de repúblicas. El poder del Estado federal era el mínimo, la gran mayoría del peso estaba en las alcaldías cuando hablamos del gasto público del gobierno civil. En este momento era una de las naciones con el crecimiento más vertiginoso. Todos querían pertenecer a los Estados Unidos. Sumado a esto, la gran mayoría de la población era de origen y creencia protestante. Los evangélicos y los católicos eran pequeñas minorías sin presencia política ni económica. El carácter aquí de la nación americana es muy particular. Se tiene la ética protestante del trabajo, por un lado, y por el otro había una amplia alfabetización y especialización. Es por ello que los Estados Unidos tienen una expansión gigantesca y esa cultura de la frontera. El cambio más radical de los Estados Unidos fue el de los derechos civiles. Aquí era una nación de baja migración, segregación racial, derechos distintos tanto para las mujeres como la gente de distinta orientación sexual y un estado de bienestar incipiente. He de aclarar que los movimientos antisegregacionistas eran ampliamente antiblancos y estaban a favor de tanto un estado de bienestar y la expansión del gobierno federal. En particular a los subsidios a los negros por su incapacidad de encontrar trabajos, a diferencia de lo que dicen los republicanos. La política retribucionista tiene su origen en el movimiento de los derechos civiles. Esto causa, entre otras cosas, una oleada de criminalidad gigantesca. La gente de los barrios negros iba hacia los barrios blancos, robaba y mataba. Esto es producto de una mala posición económica y la destrucción de la familia. Sumado a esto hubo una inserción masiva de la droga en los Estados Unidos. El movimiento de los derechos civiles promovía tanto las drogas como la revolución sexual. En parte es por esto que las familias negras fracasaron. La revolución sexual, a su modo, convierte en una sociedad donde la comunidad estaba en decadencia y se estaban generando tradiciones familiares deficientes, a un golpe y pierda toda la moral sexual. La enemistad entre hombres y mujeres se incrementa. La natalidad de los Estados Unidos se desploma. Además, producto del incremento del Estado federal, la Reserva Federal comienza a tener muchísima más prominencia. A esto se le suma el abandono final del acuerdo de Bretton Woods y el sufragio universal pleno. Antes se pagaba un impuesto
o se hacía un test de alfabetización antes de votar. Pero de esta decadencia hay precedentes bastante importantes. El primer precedente de esto es el New Deal. En el New Deal, el patrón oro con banca centralizada desaparece parcialmente, ya que el oro de los norteamericanos es expropiado. Segundo, el empleo público se amplía sustancialmente, lo mismo con la red de apoyo social, lo que se puede considerar un protoestado de bienestar. El gobierno federal es expandido dramáticamente. Ahora sí, el New Deal nace de una política anterior que también era deficiente, que se le suele llamar política progresivista. La conclusión final de dicha política es la creación de la Reserva Federal y el sufragio femenino. Aquí se empiezan las primeras leyes antimonopólicas, las leyes a favor de los trabajadores y las primeras leyes relacionadas con una proto-red de apoyo social, entre ellas las jubilaciones. Anteriormente lo que estaba presente era un sistema de bancos nacionales, y lo que sucede por la ideología progresivista es la creación de la Reserva Federal, la cual era un banco central privado. En lo que la era de la acumulación previa, había una desigualdad muy importante y se había generado una gran cantidad de monopolios. Además, luego de la guerra civil, los blancos tenían sufragio universal, por lo cual esas hordas de trabajadores que venían de cierto recelo por sus condiciones laborales tenían la capacidad de manifestarse políticamente. Estas políticas que se impulsaron a través de estafar al sector menos pudiente de la sociedad fueron las que causaron la Gran Depresión y por lo tanto la destrucción de la sociedad norteamericana. Esto le precede la destrucción de la comunidad y finalmente en la actualidad la destrucción de la familia norteamericana. Si nos vamos más a lo profundo de lo profundo, el primer precedente legal de la posibilidad de que suceda esto fue luego de la Guerra Civil Norteamericana, donde el bando sureño estaba a favor de aumentar las características confederacionales del sistema, mientras que el bando republicano buscaba aumentar las características republicanas del sistema. Esto causó un gran salto del poder del gobierno federal en los Estados Unidos. El gobierno federal no ejerce este poder hasta que finalmente se impone la agenda progresivista. Sumado a esto, luego de la agenda progresivista en Estados Unidos, pasa de ser una población que en su mayoría es protestante a lentamente volverse una nación de una amplia población evangélica y católica. Esto es por la seculación de aquellos que eran protestantes, relacionado con el ascenso del humanismo y la decadencia del cristianismo. La Ilustración comienza a tener una amplia presencia en la vida. Pasamos de una sociedad que en su absoluta mayoría era humanista cristiana, es por ello que los fenómenos políticos más repetidos eran el liberalismo, el conservadurismo, el laborismo y el radicalismo, a una sociedad que empezó a tener elementos afrancesados como el socialismo socialdemócrata. Es por ello que el Partido Demócrata hoy en día tiene como su componente mayoritario el socioliberalismo. A esto se le suma elementos marxistas. El wokeísmo es una continuidad directa de los movimientos de los derechos civiles, solo que en segundo no era explícito en sus deseos. Quería la destrucción del varón blanco heterosexual, pero primero necesitaba conseguir derechos políticos, privilegios políticos luego, y por último degenerar la sociedad. Las manifestaciones de esta decadencia en la actualidad son varias. La primera, la creciente polarización. Incluso en un periodo como en la Guerra de Secesión, si uno le preguntaba a aquellos que peleaban por el bando confederado y el bando federal, las concepciones que tenían eran prácticamente las mismas, solo que tenían matices importantes. En cambio, en la actualidad, hay una gran polarización entre aquellos que tienen una concepción más bien ilustrada y aquellos que tienen una concepción más bien cristiana. Por otro lado económico, se puede ver como el déficit fiscal y el endeudamiento público a través de la creación de la Reserva Federal comenzó a expandirse sin precedentes. También aclarar que Estados Unidos pasa en 1950, que es el pico de su poder global, de ser el 40% de la economía global, a ser en la actualidad tan solo el 23%. También una manifestación de esta decadencia económica es la cantidad de gente que no tiene hogar en la actualidad. Por último está el tema cultural. Un ejemplo de esto es la recaudación de Disney. Disney era un imperio gigantesco previo a los 2000. Recaudaba alrededor de 50 veces menos de lo que le costaba producir una película. Esto está muy relacionado a cómo ahora se hace menos con más y antes se hacía más con menos. Y esto está muy relacionado con la caída de la vitalidad y el espíritu innovador de los norteamericanos. A esto se le suma que hay una cultura de escapismo con respecto a las drogas. Antes las drogas no tenían esa presencia escapista, pese a que hubo una ley de prohibición con respecto al alcohol, porque en este momento era un aliviamiento. No se utilizaba para escapar de la vida de uno, simplemente para acompañar los momentos de la vida de uno.
Sumado a esto, en la crisis política hay otra manifestación de esto. Los jóvenes en Estados Unidos quieren tanto cambiar el sistema político como terminar con el colegio electoral, cosa que se hizo en mi país Argentina alrededor del 94 y terminó en la conurbanización de la política. Por otro lado, buscan ampliar sustancialmente el rol del gobierno federal. Pese a todo este tipo de cosas, creo yo que los Estados Unidos van a seguir siendo la primera potencia mundial y que van a tener una mayor presencia de la que tienen en este momento porque el resto de los bloques, es decir, China y Rusia, están tomando decisiones muy malas. Ahora lo que debemos ver es quién precede a los Estados Unidos por su actitud decadente. Y lamentablemente no está muy claro en estos momentos.